La semana pasada analizábamos cómo evolucionó el ritual priista del informe presidencial el 1 de septiembre, de ser el día del presidente a un momento de riesgo en el que la oposición interpelaba al primer mandatario. Quienes éramos jóvenes en aquel 1988, en que el primer senador de izquierdas de la Ciudad de México interpeló a Miguel de la Madrid Hurtado a medio informe, recordamos cómo nosotros exigíamos que México adoptara un sistema más cercano al parlamentarismo, donde la persona del poder ejecutivo que va a informar no solo leyese el informe, sino que argumentase y debatiese con las voces discordantes que la democracia llevará a las cámaras. La derecha priista y panista, así como la playa de moderados que siempre hay, insistieron en que nuestra pretensión era rupturista. Decían que no había modo de cambiar el buen régimen presidencialista y que era muy peligroso el régimen parlamentario. Para evitarse problemas, dejaron que los partidos se posicionaran dando cada uno un discurso ante las cámaras reunidas en Congreso General antes de que llegara el presidente de la República. Luego, hablaba sin interpelaciones y, como siempre, el que presidía la mesa directiva en Cámara de Diputados le contestaba, siempre respetuoso, siempre adulador, siempre priista. Así ocurrió por 6 años del sexenio de Carlos Salinas y durante 2 informes de Ernesto Zedillo. Pero, como decían los puritanos revolucionarios ingleses en el siglo XVII, antes de la caída siempre hay soberbia. El orgullo priista de no ceder nada llevó a la rebelión del Año Nuevo de 94 en Chiapas, y ese terremoto obligó a una reforma del Estado, de la cual nacieron eventualmente 3 organismos constitucionales autónomos: el Instituto Federal Electoral, IFE, el Banco de México, Banxico, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Como símbolo de esa derrota, de ese abajamiento de la soberbia priista, vimos en 1997 a un diputado de izquierdas responder al tercer informe de Ernesto Zedillo. Muñoz Ledo le recordó entonces al excelente doctor en economía una vieja frase de los fueros de Aragón: nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos somos más que vos. ¿Era eso un paso al parlamentarismo de todos los priistas han temido? Sí, sin duda. Pero se había ganado con sangre y esfuerzo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en Michoacán, con millones de votos después que arrancaron al PRI la mayoría de la Cámara de Diputados. Mi punto: para lograr esos cambios tremendos al régimen constitucional, IFE, que ahora es el INE, Banxico, CNDH, autónomos, y una Cámara Baja no dominada por el Partido de Estado, se reformó la Constitución Federal a través del mecanismo previsto en la propia Carta Magna. Es decir, mediante aprobación de 2/3 en cada una de las 2 cámaras federales y luego aprobación de mitad más 1 de los congresos de los estados. Esto, en teoría constitucional mexicana, se llama constituyente permanente, porque no se necesita convocar a un congreso constituyente para hacer cambios de cualquier tipo a la Carta Magna. Hoy escuchamos a la derecha alegar que no debemos reformar la Constitución para establecer el régimen de elección democrática en el Poder Judicial, porque para eso se necesitaría un Congreso Constituyente. Lo dijo, por cierto, hace ya unas semanas, una de las mejores magistradas del Poder Judicial Federal, Taisia Cruz Parcero, y lo dijo en el programa El Asalto a la Razón de Carlos Marín, de Milenio Televisión, el pasado 9 de septiembre del año 24. Antes de debatir lo que dijo la magistrada, no puedo evitar señalar el pésimo espacio en que fue a expresar su opinión, pero cada quien es libre de aliarse con quien quiera. Uno se queda en el humilde rompeviento, ella va con Carlos Marín. Al momento en que grabo esta cápsula, Morena depende del voto de un Yunes para avanzar en una reforma justiciera a la Constitución, pero cumple con el mecanismo del Congreso Constituyente Permanente. Taisia Cruz Parcero dijo, y la cito entre comillas: una reforma que toca el corazón de la independencia judicial, que pretende un modelo absolutamente distinto de la división de poderes, no debería poder ser avanzada sino por un nuevo constituyente. Hasta ahí la cita.
A la magistrada Cruz Parcero yo la conozco desde hace 4 décadas. Yo sé que es proba, que es una sincera defensora de derechos humanos, que ha navegado la carrera judicial de modo honesto y transparente. Pero se equivoca de palmo a palmo al decir que se necesita un nuevo Congreso Constituyente para hacer esta reforma. Veamos los hechos, la realidad histórica. El mismo argumento de la magistrada Cruz Parcero habría aplicado en el año 1992, cuando la primera de las grandes reformas constitucionales prianistas neoliberales modificó de manera sustancial el artículo 27 constitucional. Allí se destruyó el pacto del Estado mexicano con el campesinado, se eliminó el reparto agrario, se abrió la posibilidad de un mercado privado de tierras en todas las áreas rurales. Las y los campesinos llevan 32 años peleando todos los días para evitar la privatización de sus tierras. Taisy y yo, aún estudiantes, en aquella época nos opusimos a esa medida, pero la modificación constitucional era posible, no se necesitaba una constituyente. Y lo mismo, le recordé de inmediato a mi amiga Taisy, eso ocurrió 2 años después, en el año 1994, se alteró sustancialmente la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndola por primera vez en el año 94 en un tribunal constitucional que no era. Taisy olvida que antes el Poder Judicial Federal era solo una oficina de trámite para revisar sentencias de última instancia en todas las materias, civil, penal, administrativa, laboral. Por eso había necesidad de tener 21 ministros y muchas salas especializadas en todas las materias. La reforma sedillista convirtió la Corte en un tribunal mucho más pequeño y le encargó revisar la constitucionalidad de actos grandes, leyes, vía acción de inconstitucionalidad, y cualquier acto, vía controversia constitucional. Y esto introdujo un modelo absolutamente distinto en la división de poderes mexicana. Justo lo que ahora Taisy dice que ocurrirá si el constituyente permanente aprueba la reforma judicial democrática. En 1994 no se necesitaba una constituyente y hoy tampoco. Otra vez, en el año 2011, se cambió de manera sustancial el bloque de constitucionalidad para ampliar la protección de garantías individuales constitucionales a derechos humanos y permitir que todos los mexicanos y mexicanas podamos invocar los derechos consagrados en tratados internacionales, no solo en la Carta Magna. Aparte, se estableció un control difuso de la constitucionalidad, es decir, el nuevo artículo 1 de la Carta Magna, que hoy está vigente, ordena a todas las autoridades, no nada más al Poder Judicial Federal, defender todos los derechos en todas sus acciones. De nueva cuenta, es un modelo absolutamente distinto y no hubo necesidad de una constituyente. Y lo mismo, otra vez, ocurrió en las reformas constitucionales del neoliberalismo bajo el infame Pacto por México durante la administración de Peña Nieto. En 2012-2014, en esos años, se abjuró de la Rectoría del Estado en hidrocarburos y energía y se transformó estructuralmente el sistema para favorecer a inversionistas privados, nacionales y extranjeros. No necesitaron Congreso Constituyente, bastó el constituyente permanente. En ese punto, aclaremos un detalle. Peña triunfó en 2012-2014, a donde Calderón había fracasado en 2007 y 2008, por la impresionante movilización obradorista que organizaron las Adelitas en defensa del petróleo. Los cambios constitucionales con un sistema de constituyente permanente no son fáciles. De eso se trata. Al momento de grabar esta cápsula, por ejemplo, yo no sé si la reforma judicial democrática va a pasar o no en el Senado de la República. En el momento en que estoy grabando, seguimos discutiendo si Yunes sí, Yunes no, falta un voto, falta no. La mayoría obradorista está, en teoría, un voto abajo de los 2/3 que el constituyente permanente exige. Fuera de la Cámara Alta, en ese momento están movilizados todos y todas, a favor y en contra. Así es como se ve la democracia. De los ejemplos que puse, piénsenlo, 92 y 2012-2014 ganó la derecha neoliberal. Y en 94 y 2011 ganó la izquierda, porque un verdadero tribunal constitucional y un régimen serio de derechos humanos siempre han sido banderas de izquierda. Si la reforma judicial democrática gana ahora, en este 2024, será un nuevo triunfo de las izquierdas. Y, ciertamente, cuando las derechas ganen democráticamente las mayorías calificadas necesarias, volverán a cambiar la Carta Magna. No necesitamos un Congreso Constituyente. ¿Inestable? Sin duda.
Pero recordemos, el primer apellido de la señora Democracia es incertidumbre. Muchas gracias.